En los libros de Harry Potter hay algunos personajes importantes. Tienes, para los que no están familiarizados, por un lado a un personaje que se llama Voldemort. Y Voldemort es el mago más poderoso y más malo de todos los que hay en todo el mundo de Harry Potter. Voldemort es solo superado por Dumbledore. Dice mi esposa que estos nombres son confusos, así que sígueme porque si no te vas a perder. Voldemort es solo superado por Dumbledore. Que Dumbledore es el mago más poderoso de todos los que existen. No hay nadie más poderoso que él. Y no solo es poderoso, sino que muestra una alta capacidad y habilidad. Es sumamente inteligente. Pero Dumbledore, pudiendo ser lo que él quisiera ser, decide ser un maestro. No es nada más que un simple maestro. Su vida siempre se vive para otros. Y por último, tenemos a Harry. Harry es un muchacho que no tiene papás. Es bueno, pero no es excepcional. Es normalito. Pero Harry tiene una tarea. Él tiene que derrotar a Voldemort. Él tiene que derrotar a Voldemort. Y entonces Dumbledore le encomienda una tarea. Para derrotar a Voldemort, Harry tiene que ir a través de todo el mundo buscando unos pequeños objetos que pueden ser cualquier cosa, una copa, un broche del cabello, la chancla, cualquier cosa puede ser un objeto que Voldemort ha usado para proteger su vida. Y Harry tiene que ir y buscarlos y destruirlos. Pero justo cuando Dumbledore le da esta tarea, ¿qué crees? Dumbledore se muere. Y Harry se queda solo. Ahora, hay muchos problemas. Porque Harry tiene que encontrar estos objetos, pero no sabe qué objetos son. No sabe cuáles son. No sabe si está buscando un espejo, un cepillo, una chancla, una gorra. No tiene ni la menor idea. Pero luego hay otro problema más. Cuando lo encuentre, no sabe cómo destruirlo. Pero luego hay otro problema más. Nadie quiere ayudar a Harry. Harry está solo con 2 amigos y todo el mundo lo persigue. Si tú fueras Harry en este mundo ficticio, ¿cómo te sentirías? Considera, cuando el libro presenta a Voldemort como el mago más poderoso y malo, está diciendo, lo que Harry decida hacer aquí no tiene consecuencias solo para él. Lo que Harry sea capaz de hacer aquí no tiene consecuencias solo para él. Si tú fueras Harry, ¿cómo te sentirías? Pues yo estaría bien agobiado. Si me agobio cuando hay mucha gente. Imagínate que me encarguen esta tarea. El libro se hubiera acabado ahí, como en el libro 3 ya se hubiera terminado la serie. Y entonces Harry tiene esa tarea que aparentemente es imposible. Y que sin embargo tiene que hacerse. Nuestro pasaje nos presenta con algo similar. Una tarea que es aparentemente imposible. Y que sin embargo tiene que hacerse. No hay opción. Se tiene que hacer. Y entonces me gustaría que tú y yo camináramos a través de este texto en 3 movimientos. Y vamos a ver pecado, pruebas y dirección. O puesto de otra forma, una instrucción, una razón, una dirección. Una instrucción, una razón, una dirección. Y entonces comenzamos por lo primero. Una instrucción. Una instrucción. Ahora, parece que Jesús está cambiando de tema, pero antes de entrar en lo que estamos viendo hoy, es importante que tú recuerdes que en realidad esta sigue siendo la misma conversación. Si conecta a verlo con lo que sucedió atrás, ¿te acuerdas? Atrás los discípulos estaban discutiendo con quién sería el más grande y Jesús los sienta y empieza a enseñarles. Esta sigue siendo la misma conversación. El tema de la conversación todavía es el mismo. El tema de la conversación todavía es ¿qué significa ser grande? ¿Qué es lo que es realmente alguien grande? Y alguien grande es alguien que sirve. Y entonces dentro de ese marco Jesús todavía sigue hablando. Jesús ahora llama a los discípulos a examinar sus propias vidas a través de una advertencia respecto al peligro del pecado. Si Jesús los trae a meditar en lo que hacen.
Y la advertencia es extraña. Si pusiste atención cuando le leímos, la advertencia básicamente es, si tu ojo te hace pecar, sácalo. Si tu mano te hace pecar, córtala. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Pero yo te pregunto, si tu mano te hiciera pecar, o tu ojo, vamos a decir que te gustan las películas así indebidas. Y dices, me voy a sacar los dos ojos para no ver películas indebidas. ¿Con eso curaste el pecado? No, ¿verdad? Tenemos una cosa que se llama imaginación. Ni siquiera tienes que tener los ojos abiertos para ver cosas indebidas. ¿Sí? Y entonces la instrucción es extraña. ¿Por qué Jesús dice, si te hace pecar, córtalo? Cuando Jesús ya ha dicho antes en Marcos 7, Jesús dice, escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. Entonces yo estoy diciendo, bueno, es que lo de afuera no es realmente lo que afecta es lo de... Pero luego 2 capítulos adelante dice, bueno, si tu mano te hace pecar, ¿sabes qué tienes que hacer? Córtala. Y como que esto no cuadra. De hecho, Pablo dice en Colosenses 2, del 20 al 23, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo. Fíjate lo que está diciendo. Como si aún vivieran en el mundo. Si estuvieran fuera de Cristo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo dice, ¿por qué actúas como si no estuvieras en Cristo y crees que por limitarte en ciertas cosas vas a hacer morir la carne? Eso no tiene sentido. Parece que así funciona, pero ¿sabes qué? Así no funciona. Y entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿por qué Jesús nos llama a cortar y a quitar? Como si eso pudiera detener el pecado, porque todos sabemos que no lo puede detener. Existe en la historia de la iglesia una persona que se llama Simón el Estilita. Y Simón el Estilita decidió que para no pecar contra Dios, se iba a ir a vivir, ¿sabes a dónde? A una columna. A una columna gigantesca. Así. Se subió a la columna y ahí vivió. Toda su vida vivió en la columna. Le llevaban comida, él la recibía, pero toda su vida vivió en la columna. Yo te pregunto, ¿habrá pecado Simón el Estilita? Sí, muchas veces. Y de hecho, cuando leemos la correspondencia que Simón el Estilita escribió, él dice, soy un pecador, miserable, ¿sí? Necesito salvación, necesito gracia. Sin importar lo que tú y yo hacemos afuera, eso no garantiza que el pecado va a desaparecer. Pero lo que Jesús está haciendo aquí es que Jesús está conectando lo externo con lo interno. Porque estas cosas nunca están desconectadas. Estas cosas nunca están desconectadas. Tú y yo no somos simplemente almas que habitan un cuerpo, como si el cuerpo fuera desechable, como si el cuerpo fuera algo que simplemente está ahí y estoy esperando un día despojarme de él, deshacerme de él y vivir como un alma pura. Esa no es la esperanza cristiana. La iglesia a través de la historia ha dicho que tú y yo somos almas encarnadas. Es decir, cuerpo y alma son inseparables. De hecho, separarlas significa morirte. Cuando tú las separas, te moriste. Vivir significa existir como cuerpo y alma, no como dos partes de ti. Más recientemente en la iglesia dijimos, somos una unidad psicosomática. ¿Sí? Psico de alma y soma de cuerpo. Somos una unidad. Estas cosas son inseparables, de manera que lo que hacemos repetidamente con nuestros cuerpos, nuestras liturgias, moldean lo que amamos, lo que creemos, lo que deseamos, y en última instancia, si moldean esto, van a moldear aquello en lo que nos convertimos. Esta dinámica que Jesús presenta entre el capítulo 7 y el capítulo 9 es un círculo. Nuestros corazones desean ciertas cosas. Nuestras prácticas pueden afirmar o redirigir esos deseos. Nuestras prácticas pueden llevarnos más y más profundo o ayudarnos a alejarnos de ellas.
Pero la cuestión comienza en el corazón. Pero nunca se queda en el corazón. Imagínate una persona que viene y te dice, ay, es que yo siempre estoy enojada. Siempre estoy enojada por cuando no me hacen casos. Es más, alguien me pide un consejo, yo le doy el consejo y si esa persona no sigue mi consejo, me enojo. Me molesta que no siga mi consejo porque mi consejo es sabio. Porque yo soy sabio, obviamente, ¿verdad? Y esta persona te lo está externando pidiéndote ayuda. Te dice, ayúdame, quiero cambiar. ¿Y tú qué le dirías? Bueno, le diríamos, pues no te enojes. Sí, pero ¿qué pasa si esta persona, tú le dices, no, pues considera a Cristo, mira cómo Él nos habla, mira cómo Él siempre está buscándonos, cómo Él sí es sabio y tú y yo no le hacemos caso, considéralo a Él y la llevas a meditar en eso y la persona medita en eso, pero cuando llega a su casa, pasa todo el día en el celular. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, su deseo de control solo está siendo afirmado. Sus prácticas, por mucho que ella medite en otras cosas, sus prácticas afirman lo que su corazón desea. Su corazón desea control. Y pasar todo el día en el celular simplemente está enseñando a su corazón, ¿sabes qué? Tú puedes tener el control. Sí puedes. Porque no sé si lo has pensado, pero en tu celular tú eres amo y señor. En tu celular tú haces lo que tú quieres. Nadie, el celular nunca te respinga, a menos que no sea muy nuevo y de todas formas lo doblegas. ¿Sí? Le picas y le picas o lo tiras a la basura y te compras uno nuevo. En el celular, tú eres Señor. Y entonces estas cosas están ahí moldeándonos. Tú y yo muchas veces pensamos que existen prácticas espirituales y prácticas simplemente físicas. ¿Sí? Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia es espiritual, pero comer, dormir, hacer ejercicio, usar tecnología son meramente físicas. Y la verdad es que no es cierto. Todas las prácticas que tenemos, todas, son prácticas espirituales. Y todas las prácticas que tenemos son prácticas físicas, porque orar la Biblia es físico. Orar es físico. Estar en comunión con otros es físico, pero también es espiritual. Comer es físico, pero también es espiritual. Dormir es físico, pero también es espiritual. Todo lo que tú y yo hacemos está conectado porque somos indivisibles. Somos una sola unidad. Entonces considera, por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero yo he notado, creo que es más en mujeres, que luego siguen influencers en redes sociales, que sus vidas parecen perfectas. Tú ves a la influencer fulanita de tal, tiene 8 hijos, pero la casa parece que no tiene ni uno. Sí. Ella nunca tiene trabajo. O sea, tiene tiempo para subir historias todo el día, siempre está arreglada, nunca la ves agobiada. Los niños parece que le hacen caso en todo. Sí, ella, amigas, no, compré este libro para darle a comer a tus hijos, trae cómo introducirlos a las verduras y los niños se comen las verduras. Nunca ella batalla con nada. Todo le va bien. Y tú la ves y la ves y la ves y la ves y es que está padre, mira sus consejos, pero no es lo único que estás absorbiendo. Sus consejos no son lo único que te está impactando. Terminas, bajas el celular, volteas, tú no tienes 8 hijos, tienes 2, pero parece que tienes 15. La casa nunca está limpia. ¿Sí? Los niños nunca se comen las verduras. Tú rara vez tienes tiempo de producirte. Y todo es un caos. ¿Qué crees que va a gritar tu corazón? Esto no es lo que quiero. Esto no es lo que quiero. Yo lo que quiero es lo que estoy viendo aquí. Quiero vivir así. ¿Por qué? Pues porque se ve deseable. Se ve cómodo. Se ve padrísimo. Sería bomba tener 8 hijos y que los 8 me obedecieran y la casa siempre estuviera limpia. Sería, o sea, así yo tengo hasta 15. Sí. Si así fuera, los que sean. Pero así no es la realidad. Así no es la realidad. Considera la música que escuchas. Si tú te sentaras a platicar con los muchachos más jóvenes y les preguntas qué es lo más deseable que hay, y ellos fueran sinceros, probablemente te dirían 3 cosas. Un cuerpo increíble, mucho dinero, experiencias increíbles.
Eso sería probablemente lo que la mayoría te diría. Tener un cuerpazo, tener muchos billetes y andar experimentando lo top. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso es deseable? Porque parece para ellos muy natural. Si tú les preguntas, ¿pero por qué deseas eso? Pues para ellos la respuesta sería así como que, duh. O sea, obvio. O sea, hasta la pregunta es tonta, ¿no? ¿Cómo que por qué lo deseo? Pues porque es deseable. Sí, pero si nos regresamos unos años atrás y consideras, por ejemplo, yo cuando platicaba con mi abuelo lo único que él decía que quería era darle una casa a mi abuelita. Él trabajó para darle una casa a mi abuelita. Y construyó una casa. Sí. Claro que detrás de eso había algunas otras situaciones, pero él no estaba pensando en tener un cuerpazo. Él decía, yo voy a salir a trabajar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque lo que quiero es tener una casa. No tener mucho dinero, no ser rico, no andar viajando, tener una casa para mi esposo y para mi familia. Entonces lo que deseamos no es automático, no es meramente algo que está ahí, sino que es algo que se va moldeando a través de las cosas que escuchamos, lo que consumimos, se va moldeando. Considera a la persona que pasa 2 horas en el gimnasio contemplándose en los espejos, porque no estoy diciendo que ir al gimnasio 2 horas es malo, puedes hacerlo, pero hay una actividad muy distinta. ¿Sí? Si tú has entrado a un gimnasio, el gimnasio está lleno por todos lados de espejos. ¿Sí? Y no es porque, si platicas con él del gimnasio, no es para que veas tu forma, para que cuando cargues la pesa veas que tu espalda esté derecha y que... Sí, pero no es cierto. Si observas por un momento, vas a ver que hay gente que se para frente al espejo y lo que está viendo no es su forma. Se está viendo a él mismo o a ella misma. Sí, oh, qué increíble me veo. Oh, qué vencer mis brazos. Y luego las fotos de gimnasio cuando estás recién hinchado, no sé. Oh, o sea, sí. ¿Y qué crees? Te está formando. ¿Qué es lo más deseable para esa persona? Pues un cuerpazo. Lo que hacemos constantemente nos está moldeando. Por eso Jesús es enfático. El pecado debe ser tan horrendo para nosotros que estemos dispuestos a despojarnos de todo lo que nos haga tropezar o nos incline hacia tropezar. Y entonces aquí hay una pregunta muy importante para ti y para mí, y es una pregunta que creo que hemos presentado varias veces. Si tú consideras tus liturgias diarias, ¿hacia dónde estás inclinando tu corazón? Si tú consideras todo lo que haces en un día, ¿qué le estás diciendo a tu corazón que es deseable? Y necesitamos ser muy sabios aquí. Porque yo puedo levantarme por la mañana y comenzar a leer la Biblia. Y después de leer la Biblia, leer un libro. Y luego leer otro. Tomar clases. Y luego leer de nuevo la Biblia y orar. Y leer otro libro y otro libro. Y el día se me puede ir así. ¿Sería un buen uso del tiempo? Bueno, en realidad depende mucho. Pero de entrada yo le estoy diciendo a mi corazón que hay algo importante. Y lo importante no es mi relación con Dios, porque si eso fuera lo importante, yo tendría que salir de leer libros, a relacionarme con otros, a amar a otros. Lo importante es saber. Saber. Lo más importante es que tú sepas, que tú adquieras conocimiento. Entonces revisa tus prácticas diarias, incluso las que dices, no, pues que eso cómo lo voy a quitar. Porque yo sé que muchas personas pueden decir, bueno, es que la casa se tiene que limpiar. Sí, se tiene que limpiar. Pero revisa cómo lo haces. ¿Cuánto tiempo le inviertes? ¿Cuál es tu actitud cuando lo estás haciendo? ¿Hacia dónde estás empujando tu corazón? Creo que ya les había platicado que fuimos hace un tiempo con una familia, un amigo que tenía 4 hijos, ¿verdad? Les comenté. Y que en la casa había, al final del día, 8 niños corriendo por todos lados y la casa era un desastre. Me sorprendió mucho que a ella le gusta tener su casa limpia. Pero mientras todo el desastre está pasando, ella vive en un estado zen. Amigo, ven, siéntate, vamos a cenar. Un niño sacándose los mocos y embarrándonos en el sillón y los animalitos y... ¿Quieres otra quesadilla? Te sirvo otra. Vente aquí, siéntate tú tranquilo, ¿sí? Ay, estuvo bien bonito en la tarde, ¿verdad? Y yo estaba así de que,
Y ella estaba tranquila. Cuando los niños terminan, cuando los niños ya acabaron de hacer todo su desastre y se van, bueno, ahora sí hay tiempo de limpiar. Pero mientras los niños están jugando, no tengo que estar, no hagas eso, no, espérate por ahí, no, recoge eso que tiraste, no, es que están jugando y está bien que jueguen. Y jugar implica tirar, porque si tú te acordaras, tú como niño también tiraste. ¿Sí? Nadie aquí fue un niño, espero, ¿verdad?, que no tirara, que todo el tiempo estuviera así. Todos pasamos por ahí. Y entonces tenemos que revisar nuestras liturgias. ¿Hacia dónde nuestras prácticas están inclinando nuestro corazón? Un punto más aquí. Hay un auge increíble, tanto en películas, en series, en podcasts, en videos, acerca de temas que tienen que ver con crímenes. Sí. Está por todas partes. Si tú entras a Netflix, los documentales más nuevos son crímenes. Sí. Los podcasts más populares son crímenes, asesinos. Y son populares porque nos llaman. Pero es importante que tú y yo como cristianos sepamos que el sufrimiento de otros no puede ser entretenimiento para nosotros. El sufrimiento de otros no puede ser reducido por nosotros a mero entretenimiento. Es que está bien interesante la serie, ¿no sabes? Yo digo que sí la mató él. Sí fue. Y estamos picas. ¿Nos importa lo que la familia está sufriendo? No, es que sí fue, seguro. No, mira. Y reducimos el sufrimiento de otros a mero entretenimiento. Y luego la gente a nuestro alrededor en la iglesia sufre y queremos ser compasivos. ¿Cómo? Si todo el tiempo le estamos diciendo a nuestro corazón, cuando alguien sufra, busca el entretenimiento. ¿Sí? Busca la forma de que esto te atrape y empieces a descifrar cómo llegó hasta ahí y quién lo hizo. Y evidentemente, cuando alguien sufre a mi alrededor, compasión no va a ser lo primero que salga. Pregunta sí, ¿verdad? ¿Cómo fue? Oye, ¿pero qué pasó? Sí, pero cuéntame. Y entonces tú y yo queremos ser cuidadosos porque Jesús es enfático. Y nos da una instrucción, pero nos da una razón para esta instrucción. ¿Sí? Jesús dice, todos seremos salados con fuego. Ya tienes una instrucción. Este es nuestro punto 2. Una razón. ¿Por qué? Porque todos seremos salados con fuego. Ahora, la imagen es extraña. De hecho, no aparece en ninguna otra parte más que en Marcos. Pero podemos tratar de entender lo que está diciendo, porque la idea de ser salado nos apunta al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la sal se añadía a sacrificios, a ofrendas y al incienso. Y fíjate lo que dice Éxodo 30, versículo 35. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Entonces, Dios está diciendo, vas a usar la misma técnica que cualquiera, pero al final le vas a agregar sal. Y lo da un para. ¿Para qué? Para producir un incienso puro y santo. Y esta es la forma en que la sal se usa a través del Antiguo Testamento. La sal es una imagen de purificación y santificación. Y entonces Jesús dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora todos van a ser purificados y santificados, pero la sal ya no es sal. La sal ahora es fuego. La sal ahora es fuego. Y entonces más adelante, en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13, Pedro dice esto, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Te fijas el lenguaje? Pero ¿por qué te sorprendes? Esto es normal. Esto no es extraño, esto es normal. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y Pablo les escribe a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 3 y 4, dice,
que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. ¿Te fijas? Yo no sé tú, pero yo cometí el error muchas veces de presentar el evangelio a las personas con esta idea. Tal vez tú estás solo y necesitas un amigo. Jesús quiere ser tu amigo. ¿Quieres un amigo? Ora conmigo. ¿Sí? Y claro que todo el mundo te va a decir, pues yo quiero un amigo. Y claro que todo el mundo en el fondo se siente solo en cierta medida. Y entonces va a decir, me agrada tu idea. Pero ¿cómo yo conectaría? ¿Quieres un amigo? Solo te advierto, estás destinado a sufrir junto con Cristo. No cuadra, ¿verdad que no? Y sin embargo es el mensaje del evangelio. Pablo está diciendo, es que no te está pasando nada raro. Para esto fuiste destinado. Y Pedro dice, esto no es extraño. Estás participando de los padecimientos de Cristo. Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Todos van a ser salados con fuego. En otras palabras, las pruebas van a llegar. Las aflicciones van a venir y te van a sacudir. Y la pregunta entonces es, cuando te sacudan, ¿qué va a salir? ¿Qué se va a desparramar? Imagina que tienes una pequeña tacita llena de algo y haces esto. ¿Qué pasaría? Todo se va a tirar, ¿cierto? Todo lo que haya adentro. El agua, la taza no va a tener agua, yo le hago así y sale coca, ¿verdad que no? Si tiene agua y yo le hago así, ¿qué se tiró? Agua. Entonces cuando las pruebas vienen y te sacuden, ¿qué sale? Cuando la incomodidad llega, ¿qué sale? Cuando tus expectativas no se cumplen, ¿qué sale? Cuando tus hijos no hacen lo que tú quisieras, no siguen tus consejos, no te escuchan, no te obedecen, ¿qué sale? Cuando tenías la esperanza de que este plan ahora sí iba a ser el bueno, pero el plan no sale como esperabas, ¿qué sale? Cuando el matrimonio no era lo que habías esperado, cuando tus amigos te traicionan, cuando la gente en la iglesia te lastima, ¿qué sale? Porque estas cosas no producen nada en nosotros, simplemente lo exponen. Si mi hijo no me obedece y yo me enojo, yo no puedo decir es que me hiciste enojar, no. No, o sea, tu actitud está exponiendo algo que ya estaba dentro de mí. Tú no me metiste el enojo. ¿Sí? Yo ya lo tenía, por eso está saliendo. ¿Sí? Yo ya lo tenía porque quiero cierta cosa y me estás estorbando. Entonces la pregunta para ti y para mí es esto. En medio de las pruebas, tú y yo tenemos que preguntar, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a seguir? Solo hay dos opciones. Creemos, escuchamos y seguimos a Cristo. O creemos, escuchamos y seguimos al diablo. No hay nada en medio. En medio de las pruebas, tú y yo podemos venir y rendirnos a Cristo. O podemos buscar hacer lo que nosotros creemos que es correcto. ¿Sabes que me ha llamado mucho la atención esta idea de aferrarte a las promesas de Dios como una idea que no afecta mi vida de manera práctica? Es decir, yo he visto personas que de pronto tienen conflicto dentro de la iglesia y luego tú platicas con ellas y ellas dicen, no, pero yo creo que Dios me va a dar la victoria. Y tú dices, bueno, o sea, vale, ok. Pero luego sales de platicar con ella y esa persona va y trata mal a la persona que le ofendió. Va y se desquita con ella, va y la menosprecia, va y la... Bueno, eso no es aferrarte a las promesas de Dios. Si yo me aferro a la promesa de Cristo, mi vida entonces se moldea a la palabra de Cristo. Tú no puedes tener la promesa sin la instrucción, sin la dirección. Si quieres la promesa, tienes que seguir la dirección de la promesa. Y entonces yo no puedo tomar una y despojarme de la otra. Eso no funciona. Finalmente, el objetivo de cada prueba en la vida cristiana es hacer que Jesús sea engrandecido.
es hacer que Jesús se vea grande, que su valor infinito brille. ¿Cómo? Bueno, a través de nuestra paciencia, a través de nuestra debilidad, a través de nuestro lamento, a través de nuestro amar a otros, aun cuando estamos sufriendo, a través de nuestra confesión humilde. Esa es la meta de todas las pruebas que vienen a nuestra vida. Y ahora, aquí hay una parte que me gustaría enfatizar. Jesús no está insinuando que en un momento puede ser salado y después ya siempre no. Porque Jesús presenta esta pregunta: pero si la sal pierde su sazón, ¿con qué la sazonarás? Jesús no está insinuando que tú puedes ser sal, pero luego ir perdiendo tu sazón. Esa no es la idea que Jesús está dando. ¿Sí? Como si lo que necesitaras para pasar por las pruebas es simplemente esforzarte más para que no pierdas el sazón. De nuevo, la prueba solo expone lo que hay dentro. Y es por eso que lo que leímos ahorita habla de esta idea. ¿Sí? ¿Recuerdas? Más te vale sacar tu ojo, o cortar tu mano, o cortar tu pie, porque es mejor entrar al cielo sin un ojo, sin una mano, sin un pie, que ser echado al infierno, al fuego eterno. Es decir, nuestra actitud hacia el pecado, nuestra disposición, simplemente revela lo que ya hay en nuestro corazón. Simplemente revela quiénes somos en verdad. Es todo lo que hace cuando las pruebas vienen y tú eres tentado. ¿Qué tanto aborreces ese pecado? Expone quién realmente eres. Aquellas cosas que tú y yo valoramos grandemente como ojos, manos o pies no deberían convertirse en estorbos para entrar en la vida eterna. Si yo considero a Cristo infinitamente valioso, nada puede entonces interponerse en ese caminar. Packer dice esto, pon atención: ningún pecado muestra el dominio de Satanás sobre la vida de una persona. Sí, ningún pecado. O sea, tú puedes pecar, pero eso no significa que Satanás esté reinando sobre ti. Ningún pecado muestra el dominio de Satanás sobre la vida de una persona, excepto aquel que es amado más de lo que es odiado. Aquel al que prefiero aferrarme que vivir sin él. ¿Por qué? Bueno, porque esto simplemente revela algo. Cristo no es infinitamente valioso. Yo quiero este pecado y lo voy a seguir, cueste lo que cueste. Cristo no es infinitamente valioso entonces. Y si Cristo no es infinitamente valioso, entonces no has contemplado a Cristo. Porque Cristo es infinitamente valioso. Su gloria, su belleza es infinita. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. No que no peca, sino que sabe que la gloria de Cristo vale la pena. Por la gloria de entrar al reino de los cielos, de tener vida con Él, cualquier cosa puedo dejarla a un lado. Y entonces aquí hay una pregunta más para ti. ¿Hay algún pecado que estés minimizando? ¿Hay algún pecado que estás ignorando o que estás ocultando? Hay pecados que hemos llamado pecados respetables. Por ejemplo, hay muchos de nosotros que no cuidamos nuestro cuerpo. Y yo nunca he visto a nadie. Yo nunca, y esto es personal, ninguno de ustedes nunca me ha preguntado si duermo 8 horas al día. O si como bien. O si estoy en el peso que debería de estar. No para que esté delgado y todo me quede, sino porque hay un peso en el que deberíamos de estar. Y eso es un problema, y te voy a decir por qué es un problema. Porque yo estoy aquí al frente. Como alguien que está sirviendo como pastor. Y si yo estoy aquí al frente, eso a ti te interesa. Porque si yo no cuido mi cuerpo, difícilmente voy a cuidar otras cosas. Difícilmente. Pero son pecados respetables.
En alguna otra iglesia donde estuvimos un tiempo escuchábamos un dicho, no se decía en la iglesia, sino que por ahí rondaba. Pastor sin panza no da confianza. Y entonces decías, no puede ser. No puede ser. Sí, porque sabes que una de las características de un líder es que tenga dominio propio. Esa es una característica. Y si yo no puedo dominar mi cuerpo, ¿qué voy a dominar? ¿Qué voy a controlar? ¿Qué voy a pastorear de una manera fiel? Si ni siquiera puedo con lo mío propio. Pero las características de los líderes no son solo para líderes, son para todos nosotros. Sí. Normalizamos las mentiras blancas. Alguien cristiano me decía, y pues se me hace que vas a tener que decir una mentira abrámica. Y yo, ¿pecaminosa? ¿O cómo es abrámica? No, blanca. Y yo, ¿de qué hablas? O sea, ¿de qué estás hablando? Pero es normal. Es normal, normalizamos ciertos patrones de pecados porque decimos, ay, todo el mundo lo hace, ¿qué importa? Bueno, es que no importa si todo el mundo lo hace, tú no eres de este mundo. No, es que todos en la iglesia lo hacen. Bueno, empieza tú para que la iglesia pueda cambiar. Empieza tú. ¿Hay algún pecado entonces que estás normalizando? ¿Hay algo que estés ocultando? Nota que Jesús habla en los términos más tajantes. Más vale hacer morir el pecado y despojarnos de lo que nos inclina a él que ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y la descripción es absoluta. Jesús simplemente pudo haber dicho, más vale que te quites tu ojo si no vas a ser condenado. Pero no lo dice así. Jesús dice, más vale que hagas morir el pecado que ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Todos los hombres vamos a vivir para siempre. Todos los hombres vamos a vivir para siempre, no solo los cristianos, todos. La pregunta no es si vas a vivir para siempre. La pregunta es, ¿dónde vas a vivir para siempre? ¿Dónde vas a pasar lo que llamamos eternidad? Y si algún día lo has pensado, la eternidad dura bastante. Bastante. Y Jesús trae esta imagen y la planta en nuestras mentes, no porque quiera producir miedo, sino porque nos está advirtiendo de la realidad, del peso que el pecado tiene. Dicho sea de paso, Jesús es la persona en la Biblia que más habla sobre el pecado, sobre el infierno, porque nosotros tratamos de evitarlo, pero Jesús es la persona que más habla sobre ello. Y si Jesús habla sobre ello, ¿qué crees que deberíamos hacer tú y yo? Hablar sobre ello. No para asustar, porque nos encanta otra vez el morbo. Es la misma idea que con los documentales de asesinos y crímenes. Traemos el infierno como algo morboso que causa interés y miedo. ¿Cómo será? Yo recuerdo que cuando estaba pequeño había un cassette que circulaba de unos jóvenes que según habían ido al infierno y te platicaban todo y dio vueltas por toda la iglesia, ¿sí? Pregúntame si a alguien le cambió la vida. A nadie, pero qué interesante está, oye. Sí, o sea, qué increíble escuchar todo lo que según habían visto. Jesús no trae el infierno para producir miedo. Ese no es el objetivo del infierno. El infierno revela la infinita santidad de Dios. Dios es tan santo, tan bueno, tan omnipotente, que una ofensa contra Él merece una condenación eterna. El infierno no produce miedo, pero sí es una realidad que debería traer sobriedad a nosotros. Puesto de otra forma, entonces, ¿haz morir el pecado o el pecado te matará a ti? ¿Haz morir el pecado o el pecado te matará a ti? Pero la vida cristiana nunca se trata simplemente de quitar. Jesús nos llama a hacer morir, pero también nos llama a vivir. Esa es la dinámica que siempre vemos. Pablo siempre la usa. Quítense de ustedes toda maledicencia, grosería, insultos. Más bien, revístanse de Cristo. Quita, pon. Y es lo mismo que Jesús hace. Y entonces esto nos lleva a nuestro tercer punto, una dirección. Jesús dice, tengan sal
en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Y estas dos partes del dicho se explican. ¿Qué significa tener sal en nosotros? Bueno, significa estar en paz unos con los otros. Eso es lo que significa. Es decir, tengan comunión entre ustedes. No estén discutiendo sobre quién es el mayor. Más bien examinen su andar, examinen su vida exterior y su vida interior, porque estas están conectadas. Estas están conectadas. Examínate y ten sal. Vive como alguien que ha sido llamado por Cristo. Pablo lo pone así en Efesios 4, versículos del 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Fíjate, vive digno de la vocación con la que ha sido llamado. El centro es el llamado. El llamado te da la vocación. El llamado te da la dirección. El llamado te da la capacidad. Y luego dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz no es algo que tú y yo producimos. La unidad no es algo que tú y yo producimos, la produce el Espíritu Santo y tú y yo simplemente trabajamos para mantenerla, para cultivarla, para alimentarla. ¿Cómo? Bueno, ahí está: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Todo lo que los discípulos no están exhibiendo en nuestro pasaje. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Pero esto no es lo más asombroso de este pasaje. Esto no es lo que debería capturar nuestro corazón. Ciertamente las instrucciones son necesarias, nos advierten de un peligro grande, pero esto no es lo central del pasaje. ¿Recuerdas que empezamos hablando acerca de Harry, Dumbledore y Voldemort y demás? Conforme Harry empieza a avanzar en su misión, después de haberse peleado con sus únicos dos amigos, sufrir hambre, estar escondido, no bañarse y todo lo demás, encuentra algunas de estas cosas y descubre la forma de destruirlas de chiripa, entre comillas. Y conforme va avanzando se da cuenta que para lograr derrotar a Voldemort hay una sola forma. Él tiene que morir. No se puede hacer de ninguna forma. Si él va a derrotar a Voldemort, él se tiene que morir. Y entonces mientras va caminando en esto, entendiendo esto, llega, se enfrenta a Voldemort, pero no pelea. ¿Por qué? Porque él dice, para derrotarlo a él, yo me tengo que morir. ¿Qué va a pasar? No sé. O sea, ¿cómo yo muriéndome él va a ser derrotado? No tengo ni la menor idea. ¿Por qué? Porque Dumbledore no me dijo. Solo me dejó la idea de, si él va a morir, primero tú tienes que morir. Y Harry muere. ¿Pero qué crees? Que cuando muere, se encuentra de pronto en una estación de tren. ¿Y quién crees que está en la estación de tren? Dumbledore. Dumbledore lo está esperando. Y entonces le explica. Te estaba esperando, ya sabía que ibas a venir. ¿Cómo te fue? Te dejé todas las cosas armadas. Es decir, aunque Harry pensó que la tarea era imposible y que la tenía que hacer él solo, nunca la estuvo haciendo solo. Dumbledore, sin que Harry lo supiera, había armado todo para que él pudiera lograrlo. Y en el último instante, cuando Harry muere, un regalo que él le había dado, Dumbledore le había dado a Harry, y que él no había podido abrir, resultó ser lo que se llama la piedra de la resurrección. Harry muere y resucita. ¿Cómo? Bueno, alguien ya lo había planeado todo, absolutamente todo. De hecho, Dumbledore había muerto a manos de un amigo. Todos creyeron que era una traición, pero no era una traición. Dumbledore había dado su vida. Él le había pedido a este amigo, mátame, porque es la única forma en que esto va a funcionar. Es la única forma en que Harry va a poder hacer lo que tiene que
hacer. Y entonces al final del viaje, cuando Harry voltea, ¿qué crees? La tarea que parecía imposible era completamente posible. Él no lo sabía, pero era totalmente posible porque ya una persona antes había dedicado toda su vida, incluso su muerte, a preparar el camino. De manera que él pudiera hacer aquello que fue llamado a hacer. Y esto está en nuestro pasaje también. Porque sabes que es el segundo ciclo en que Jesús está anunciando su muerte, está diciendo, amigos, me voy a morir. No solo me voy a morir, me van a matar en una cruz. Y los discípulos, ¿cómo responden? Órale. Oye, ¿quién crees que sea el más grande? ¿Quién crees que sea el más importante entre nosotros? Y sabes que si fuéramos tú y yo, hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Despedidos todos. Déjame buscar otros 12 discípulos nuevos. ¿Sí? O voy a hacer un casting diferente, voy a poner unos filtros, un examen psicométrico para escoger bien, porque estos no. Pero Jesús no hace eso. Cuando los ve ahí peleando, ¿qué hace Jesús? Los sienta y se sienta. ¿Saben qué? Buscar grandeza es natural, pero necesitan entender lo que es la grandeza. Jesús entonces muestra su compasión enseñando, animando, confrontando. Muestra su compasión en que sigue caminando a la cruz por estos 12 hombres cabezones que no extienden ni una pizca de compasión. Ni una. Ni siquiera le preguntan eso, ¿y cómo te sientes con eso? O eso que te hace pensar, o nada. Y aún así Jesús camina a la cruz por ellos. Esto que tenemos aquí, esto es discipulado posible. ¿Por qué es posible? Bueno, porque así como Jesús ha llamado a estos hombres y no los va a soltar, así Jesús nos ha llamado a nosotros. ¿Y qué crees? No nos va a soltar. Si Él te ha llamado, Él te va a llevar hasta el final. Él te va a llevar hasta el final. Un pastor dijo, en la orilla de la playa había un solo par de huellas. Tú creíste que eran las tuyas, pero eres inútil. Eran las de Cristo. Las tuyas no. Él te llevó todo el camino. El autor de Hebreos toma esta misma idea y en Hebreos 12 dice esto. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Nota la idea. El capítulo 11 es lo que tú y yo llamamos el Museo de la Fe, ¿no? Y el autor de Hebreos dice, tenemos testigos. No, la idea principal no es que estas personas te están viendo así como que, a ver, Aarón, ¿lo vas a lograr o no lo vas a lograr? Y ahí está Moisés, yo apuesto 100 a que sí. Y está Jonás, no, yo 300 a que no, porque se parece a mí. No. La idea es que estos están testificando. Te están diciendo, aquí tienes a todas estas personas que no fueron perfectas y que sin embargo prefirieron a Cristo antes que los placeres de la tierra. Que prefirieron ser vituperados, maltratados, asesinados por seguir a Cristo que abandonar a Cristo. ¿Y son un testimonio para quién? Para nosotros. Si ellos pudieron, porque Dios los llamó, ¿podemos tú y yo? Claro, porque cuando los leemos no son perfectos, están lejos de ser perfectos, se parecen a nosotros. Y entonces el autor de Hebreos dice, considera a esta nube y despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Nota las dos categorías, peso y pecado. El pecado y lo que te lleva a pecar. El pecado y lo que te estorba. La misma idea de Cristo. Despojémonos pues de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso significa, Jesús hace nacer la fe y Jesús lleva la fe a compleción.
Jesús produce en ti fe y lleva tu fe a compleción. Él es el autor y el consumador. ¿Cuál es tu papel ahí? Bueno, tu papel es que vienes a Él y lo contemplas y te despojas del peso y del pecado. Contemplas a aquellos que corrieron antes que tú y corres sabiendo que esto es discipulado posible. Dice el versículo 3, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Es decir, considera a Cristo, no te desanimes porque sabes que esto todavía va más fuerte. Esto todavía va más fuerte, pero tú puedes hacerlo porque eres bárbaro. No, porque Jesús es autor y consumador. Porque Él ya ha preparado el camino. Esto es discipulado posible. Y la única forma en que tú y yo vamos a derrotar el pecado en nosotros es que desarrollemos un sabor amargo hacia Él. ¿Cómo? Bueno, a la luz de la gloria de Cristo, de su aceptación, de la seguridad que tenemos en Él, del perdón que tenemos en Él. Solo es al contemplar la bondad de Cristo que nuestro pecado será realmente horrendo para nosotros. Solo es cuando tú y yo venimos y decimos, Cristo es realmente grande, Cristo es realmente bondadoso, Cristo es realmente glorioso. Él me ha llamado y me ha prometido llevarme hasta el final, a mí, que soy de los pecadores el peor, que peco porque el pecado está chido, que Dios me dice, córtate la mano, y yo digo, no, espérate, pues está bien padre esto. A mí Jesús ha prometido, yo te voy a llevar hasta el final. Spurgeon dice, cuando pensaba que Dios era un padre áspero y severo, me era fácil pecar. Pero cuando me di cuenta que Él era un padre bondadoso y bueno, no pude sino preguntarme, ¿cómo pude pecar contra aquel que me amó tanto? Y entonces la invitación para ti y para mí es esta. Contempla a Cristo. Considera su bondad hacia ti. Si no fuera por su obra, por lo que Él ha hecho, tú y yo no tendríamos la más mínima oportunidad de estar aquí. Tú y yo no podríamos acercarnos a Dios. No habría nadie que nos escuche. Estarías en el mundo solo, realmente solo, destinado a una eternidad de sufrimiento. Pero Cristo lo ha llevado todo por nosotros y ha preparado el camino, de modo que sus demandas no son imposibles, son posibles porque Él ya lo ha hecho. Y si tú no estás en Cristo, déjame decirte que no hay nada más glorioso que Cristo mismo. No hay nada que se pueda comparar. Y si no alcanzas a verlo, clama a Dios. Señor, abre mis ojos para que pueda contemplar la gloria del Evangelio de Cristo. Que Él realmente sea mi tesoro. Que yo pueda realmente decir, no hay nada mejor que Cristo. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque cuando somos confrontados con estas instrucciones, a veces parece tan difícil. Nos es abrumador considerar nuestra propia vida a la luz de tu llamado, porque estamos tan lejos de ser aquello que nos has llamado a ser. Y el camino pareciera tan difícil, porque nos gusta pecar. Pero luego te contemplamos a ti, autor y consumador de la fe. Contemplamos el sacrificio de Cristo y su obra hacia nosotros. Y entonces hay esperanza, hay seguridad, hay fuerza para seguir caminando. Porque si tú has dado tu vida por nosotros, Cristo,
entonces con seguridad seremos transformados. Con seguridad habitaremos contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos de manera que podamos contemplar tu gloria. De manera que tú verdaderamente seas para nosotros un tesoro de infinito valor, una perla de gran precio. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí.